En esta mañana, algo que me llamó la atención, ¿cuántos estuvieron en el parque? ¿Se acuerdan? El pastor, al culminar la reunión que tuvimos, habló de algo que a mí me dejó marcado, y es algo que él ya había hablado antes, pero cuando lo sacó a relucir nuevamente, me impactó porque creo es importante, y es el de establecer buenas relaciones. Sí, todos en algún momento estamos relacionados de alguna forma con alguien más, ya sea que seamos familiares, amigos o somos pareja. En todo caso, todos hemos establecido una relación o varias relaciones con diferentes personas. ¿Es así? ¿Estoy solo? O como dijo el pastor, ¿quieren que empiece del principio? Todos hemos establecido una relación con alguien. Y el establecer relaciones no solo es tener una relación con alguien porque queremos o tener una relación cualquiera, pero como hijos de Dios estamos llamados a establecer relaciones sanas. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esto? Es porque si no tenemos relaciones sanas, vamos en contra de un principio que Jesús nos dejó. En el libro de Mateo, Jesús nos dejó algo que comúnmente conocemos como la regla de oro. ¿Cuántos conocen la regla de oro? ¿No? Ok. En Mateo capítulo 5 Jesús dijo: así como tú quieres que los hombres sean contigo, sé tú con ellos. Eso es establecer una relación sana. ¿A quién le gusta ser maltratado? No. Yo levanté la mano para ver quién más me acompañaba. No soy masoquista. A nadie le gusta ser maltratado, y es por eso que es importante tener relaciones sanas. En el libro de Efesios, una de las cosas, antes de entrar a eso, que me llama la atención es que en muchas ocasiones solo desarrollamos relaciones con personas que tienen algunas similitudes con nosotros. ¿Por qué será? Piénsenlo y después conversamos sobre eso. Pero el apóstol Pablo en esta carta nos escribe y nos dice que debemos estar unidos o relacionados en un mismo sentir con otros. Vamos a Efesios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 16. Pablo aquí estaba prisionero en Roma y él escribe una carta, permítanme, a los creyentes en la iglesia de Éfeso. Pablo desde Roma envía esta carta y dice: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor. Pablo estaba en la cárcel no porque era un criminal, sino porque él estaba haciendo algo que la ley no permitía, y era predicar a Cristo. Entonces Pablo por eso dice: prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido en Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la fe. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Palabra de Dios. Hasta ahí voy a leer por ahora. Pablo nos está diciendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Usted que está aquí es parte de esta comunidad de fe que compone el cuerpo de Cristo. ¿Sí?
En otra carta, en el libro de Corintios, Pablo dice que somos todos de un mismo cuerpo. Y él hace esa similitud entre el cuerpo físico y el cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes dones, diferentes funciones. Aquí en esta iglesia hemos empezado con unos voluntarios. Ya algunos de ustedes los han visto con sus playeras, con sus nombres. Y no es para distinguirlos o porque son más que ustedes. Si usted quiere una playera, puede meter una orden y con gusto se la ordenamos. Sino es para distinguir que estamos trabajando con un equipo porque todos tenemos una función diferente. ¿Estamos? Entonces Pablo nos llama la atención a esto y dice, debemos de estar unidos en el Espíritu y sed amables, pacientes y humildes los unos con los otros. ¿A cuántos nos encanta conocer personas arrogantes? Alguien se quejó. Yo creo que a nadie. ¿Cierto? Vamos al versículo 13 y Pablo dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno ¿de qué? Amor. Pablo dice que me encanta esta última parte. Dice, y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Esto me trajo a la memoria cuando mis hijos estaban pequeños. Cuando su hijo está pequeño, cuando recién nace, ¿qué es el primer consejo que dan los padres o la madre en específico? Agárrenle ¿qué? La cabeza, porque si no el niño está así todo. ¿Cierto? Le dicen, agárrenle la cabeza, porque hasta que el niño no sepa o no ponga en función estos músculos del cuello, la cabeza le va a papalotear. Y pobre niño. Pero cada función, cada parte del cuerpo hace una función específica y es que madure el resto del cuerpo. Cuando el niño empieza a caminar, se cae, ¿cierto? Todo niño al empezar a caminar se cae. No hay ningún niño Superman que ya se levanta y no. Y a medida que va caminando se van fortaleciendo los músculos de las piernas. Va aprendiendo el equilibrio, ¿cierto? Y Pablo dice que al hacer cada uno su función, entonces el resto del cuerpo madura y se fortalece. Pero si se hace ¿cómo? En amor. El apóstol, nos está haciendo un desafío y es el de aprender a sobrellevarnos por el bien de todos. Dios nos formó para convivir los unos con los otros. Así nos formó Dios. Dios nos formó para relacionarnos. Todos en alguna ocasión hemos visto una persona que tiene problemas mentales. A mí me ha tocado verlos, que hablan solos. Van caminando y hablan solos. Durante mi adolescencia estuve siguiendo una historia que pasó años atrás, que era de un asesino en serie, que le llamaban el hijo de Sam. ¿Sí?
Y este hombre, cuando lo arrestaron, él decía que que cometió estos asesinatos porque un perro le decía que los asesinara. Ahora todos vamos a saber que esa persona no está bien mentalmente. Si se relaciona con un perro y el perro le dice que mate. Pero Dios nos formó de tal forma que al relacionarnos, Él quiere que entablemos algo sano. Todos tenemos niveles de relación con otras personas, ¿cierto? Yo no voy a tratar a otra persona de la misma forma que yo trato a mi esposa. Yo no voy a tratar a otra persona de la misma manera que yo trato a mi madre o a mis hermanos. Todos tenemos niveles. O como yo trate a mi hija, no voy a tratar a otra persona, porque es una relación específica. ¿Me explico? Entonces, pero Dios aún así quiere que lo hagamos en amor. Pero a veces habemos personas que no somos tan sociales como lo son otros. Y no hay nada de malo en eso, pero no podemos excluirnos del todo. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Este versículo está hablando de la creación del mundo, permítanme. Cuando yo leía este versículo, algo que cuando estaba preparando este mensaje que se me vino y me saltó es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, le hizo una pareja y usted va a decir, sí, porque le hizo la esposa. Pero Dios mismo está diciendo, no es bueno que el hombre no se relacione con alguien. Es lo que la Biblia nos está estableciendo. No está malo pasar tiempo a solas, pero si usted pasa tiempo a solas todo el tiempo, algo va a suceder con usted. Va a haber una inconformidad, una incomodidad de que, bueno, le pasa un problema y ¿con quién va a hablar? Y hay personas así, que no hablan con nadie, pasan la vida amargados porque no saben cómo sacarse o desembuchar todo eso que llevan atorado ahí por tanto tiempo, porque no supieron establecer una buena relación con alguien. Algo que aprendí hace años es de que no todo mundo va a ser tu amigo y que no puedes ser amigo de todo mundo, pero puedes tratar a todos con amabilidad. Y una de las cosas que yo también aprendí fue de que es bueno tener por lo menos un buen amigo. Y yo no tengo solo un buen amigo, tengo 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Aparte de ellos, ¿no? Tengo 3 buenos amigos y con ellos yo rindo cuentas. De toda mi vida. Son personas que les he permitido que me hagan preguntas sin reserva. Obvio que no lo voy a hacer con todo el mundo. Pero eso no implica a que yo no pueda relacionarme o tener más amigos. Y Dios mismo está diciendo aquí, no es bueno que las personas estén solas. Hola, Gaby. Y lo que pasa es que ahora vuelvo a la pregunta anterior. ¿Por qué tendemos a relacionarnos con personas con similitudes a las nuestras? Ya que a todos Dios nos hizo diferentes. Martin Luther King Jr. dijo, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Todavía existen muchas situaciones que no nos permiten aprender a vivir de esa forma. Todos aquí, o algunos que están aquí, no puedo decir todos porque algunos, pero algunos
tenemos familiares con los que no nos hablan, ¿cierto? Tenemos familiares que no se quieren relacionar con nosotros por X o Y razón. De todo hemos aprendido en esta vida, como dijo este hombre, pero lo único que no hemos aprendido a hacer es cómo llevarnos bien como personas, como hermanos. Dentro del cuerpo de Cristo existe lo que Cristo mismo llamó una familia. Cuando a Jesús vinieron y le dijeron, tu mamá y tus hermanos te hablan allá afuera, Jesús dijo, ¿quién es mi hermana y mis hermanos? Él no estaba haciendo a un lado su familia, él simplemente quería darnos a entender que todos aquí somos familia. Y por eso es que debemos aprender a sobrellevarnos. El Salmo 133, David escribió este salmo y yo creo que lo hizo porque él entendió el propósito de Dios para nosotros como seres humanos. Mire lo que dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. En otra versión dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi pregunta esta mañana es, ¿creemos que David escribió eso por escribirlo? ¿O simplemente porque él se llevaba bien con su familia? Si ustedes leen la historia de David, no es tan linda como a veces nos la pintan. David era el único que no siempre estaba en casa. Cuando fue el profeta a escoger al rey, dijo, Dios me ha mandado a tu casa, Isaí, para ungir al próximo rey. Y pasaron todos los hijos y miró al primero, dice, y porque era alto y era de buen parecer, dijo, este es. Y el Señor dijo, Y así sucesivamente pasó por todos los hijos. El profeta, ¿sabe lo que tuvo que preguntar? Es, ¿hay otro hijo aquí tuyo? Ah, sí, el que cuida a los chivos, el pastor de las ovejas. Pues no vamos a comer hasta que lo traigan. Imagínense, ¿hasta dónde estaría David? No sé. Pero esa era la vida de David. Pero él aquí escribe, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nos reunimos, es agradable, ¿cierto? La semana pasada nos invitaron a mi esposa y a mí a un asado y la pasamos de maravilla. Yo no pasé un momento que pueda decir que fue incómodo o que fue desagradable. Porque el habitar entre nosotros es bueno. David dice, mira cuán bello es esto. Y esto viene de un hombre que mandó matar al esposo de una mujer por quedarse con ella. Pero esta es la letra escrita por el hombre a quien se le describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que David estaba tan relacionado y conocía demasiado a Dios que entendía que la armonía entre los seres humanos agrada a Dios. David entendió este principio, que el nosotros estar bien relacionados, el tener buenas relaciones, agrada a Dios. No es un simple hecho de que yo conozco a Juan Carlos porque conozco a Juan Carlos. O que conozco a José Medina, no es simplemente conocerlos. De hecho, hemos conversado con ambos en varias ocasiones, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todos aquí hemos pasado situaciones diferentes, pero es bueno relacionarnos el uno con el otro para entender y poder sobrellevar esto juntos. Hay un dicho en inglés que dice,
No man is an island unto himself. Que no hay una persona que sea una isla en sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros está engranado en nuestro ADN de parte de Dios el relacionarnos. El filósofo Séneca escribió y dijo: nunca serás feliz si te atormenta que algún otro sea más feliz que tú. Si a usted le atormenta o le molesta que alguien es más feliz que usted, hay un problema con usted y no con la persona. El éxito suyo debe ser mi éxito. El éxito de cada persona aquí debe ser el éxito de los demás. ¿A cuántos les encanta escuchar malas noticias? A nadie. Y cuando tiene una buena noticia, usted lo quiere gritar a pulmón abierto a todo mundo, ¿cierto? Y quiere contarle a cuánta persona se le atraviese en el camino. ¿Cómo cree usted que se siente la otra persona que también tiene buenas noticias? Pero vemos personas que nos gusta, como en inglés le dicen un one-upper, una persona que siempre tiene algo mejor. Cuando yo tenía 18 años me compré un carro, mi papá estaba más o menos, pero no, a mí a los 18 años mi papá me compró un carro que no te imaginas. Y luego viene el otro: no, mi papá no me compró un carro, me compró un caballo. Y el otro: no, a mí mi papá me compró un avión. Y nunca acaba. Y siempre hay alguien que quiere algo mejor que usted, ¿cierto? O a veces, ¿no? Pero no todos son así. Pero el éxito de una persona debe ser mi éxito. La vida no es una competencia, es una jornada. Y la jornada de cada persona es muy diferente. Y nadie está exento de pasar dificultades en esta vida. Y tampoco nadie está exento de tener éxito en esta vida. Dios nos ha dado facultades a cada uno de nosotros y eso nos debe alegrar. Algo que aprendí de mi papá hace años, cuando él todavía está, bueno, obvio que debía estar en vida si lo aprendí de él, ¿verdad? Pero algo que aprendí de mi papá es siempre: hijo, trata de ayudar al que va comenzando su negocio. Si es un mecánico, si es una persona que abrió una tienda de abarrotes, si es una persona que está ofreciendo un servicio, ayúdalos a prosperar, porque el éxito de ellos es el éxito tuyo y de la comunidad. Y así es. Pero en nuestra cultura machista, en nuestra cultura, voy a decirlo así libremente, envidiosa, no queremos que nadie prospere, si no somos nosotros. Y a veces a los de nuestra propia raza. Decía un señor cubano que conocí en Florida, él decía: el que más aplasta al hispano es el hispano. Conocí personas en Florida, a un amigo, y él empezó un servicio de taxi. Pero había ya una empresa de taxi que monopolizaba esa sección, y esta persona ofrecía, en México le decimos aventones, en Venezuela dicen dar la cola, en otros que un ride, para que mejor me entiendan, que ofrecía viajes a Miami, y menos que la compañía que monopolizaba. Y cuando a esta persona yo le ayudé a poner los afiches en las tiendas, y al ratito que pasamos esos afiches estaban rotos. Y gracias a Dios por las cámaras de seguridad vimos que eran los de la compañía que monopolizaban. Y eran hispanos también. Y eso es triste. Yo creo que todos nos queremos ganar la vida de manera honesta. O en la mayoría, porque sí hay malinches, ¿no? Pero en la mayoría de las personas que venimos a este país por querernos ganar la vida. Entonces, ¿de qué sirve hacer tropiezo a otra persona si cuando mutuamente podemos crecer juntos? Y eso es lo que Dios pide.
Y es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es hermoso estar en armonía con nuestros semejantes. Hay personas también que se molestan por beneficios que otros reciben y ellos no. A mí me da mucha tristeza eso, porque todos vamos a pasar algún momento de éxito. Hay otros que pasan situaciones favorables o que se molestan que otros pasen situaciones favorables y ellos no. ¿Por qué? Yo cuando estuve, para aquellos que me conocen, yo trabajo en la oficina de la iglesia aquí. Entonces, yo conozco tal vez más de lo que el promedio conoce de las situaciones financieras de las personas. Yo sé quién está trabajando, quién no. Cuando yo me di cuenta que aquí los trabajos bajan y que hay personas que estuvieron trabajando meses, que no estuvieron trabajando, meses, a mí eso me dolió. En mi cabeza es, ¿cómo puedo ser yo una empresa tan grande, tan beneficiosa financieramente y no pueda ofrecer trabajo a mis empleados? Entonces empecé a entender un poquito más de la economía, pero aparte de eso, es triste escuchar esto, que una persona está arriba y la otra abajo y no se preocupa el que está arriba por el que está abajo. O viceversa, el que está abajo no se alegra del que está arriba. No nos debería molestar eso. Jesús una vez escribió y dijo, mira las aves del cielo que no trabajan y Dios las alimenta. Dice, mira los lirios del campo, ni Salomón con toda su riqueza se vistió tan lindo. ¿Y por qué nos hemos de preocupar nosotros? Y a veces estamos más pendientes de las bendiciones de otros que pasamos por desapercibidas las bendiciones que nos están cayendo a nosotros, por estar pendiente del otro. Dios no quiere que rechacemos a nadie porque está en mejor o peor situación que nosotros. Dios nos quiere unidos en armonía, en comunidad y unidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Dice, no finjan amar a los demás. A mí eso sí me dolió, porque yo a veces he fingido. No amar a alguien, pero he fingido que para estar en paz, como dicen, para llevar la guerra en paz. Pero digo que en la guerra nunca hay paz. La guerra es guerra, ¿sí? Pero dicen, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Es una exhortación muy fuerte, porque es obvio que el apóstol sabía que esto existía en esta iglesia. Yo les decía la semana pasada, el apóstol Juan escribe y dice, no puedes decir que amas a Dios que nunca lo has visto y no sabes amar a tu prójimo que lo ves todo el tiempo. No puedes. Y Pablo dice, ámense, pero de verdad. O sea, que no haya, que usted no le diga a alguien, me alegra verte, cuando no es cierto. Aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Qué significa esto de honrarse mutuamente? Yo me hice esta pregunta, ¿qué significa honor? Uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel es honrar al padre y a la madre de uno. Y yo, pues esto como crecí en una iglesia,
o con mis padres, yo escuchaba esto a menudo porque eran lecciones de la escuela dominical que honra a tu padre y a tu madre, y otros decían que obedecer, pero no es lo mismo honrar que obedecer. Obedecer es una característica del honor, pero no es honrar en el todo. Cuando yo empecé a estudiar esto, honra a tu padre y a tu madre, y cuando honres a otra persona, significa que no traes vergüenza a esa persona. Es decir, no hablas mal de esa persona. Y cuando yo leí esto que decía, hónrense unos a otros, yo decía, ¿cuántas veces no hemos caído en esa trampa de hablar mal de alguien más tras sus espaldas? Y a veces no tenemos el coraje suficiente para decirles a ellos. Y la Biblia dice que no debemos de comportarnos de esa manera. No debemos de hablar de alguien más. No sean perezosos, nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que dice que yo tengo, ¿cierto? Dice que tenemos. Está hablando en conjunto. Todos nos debemos alegrar que otra persona tiene esta salvación segura. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. El dolor de alguien es mi dolor. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Este es el corazón de Dios. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Esto para mí habla volúmenes. Porque lo primero que yo quiero hacer cuando alguien me hace un mal es no ayudar. La semana pasada les decía otra cosa, con Dios todo es al revés. Si alguien te hace un mal, tú hazle un bien. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, no la suya. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. La voluntad de Dios es que tengamos buenas relaciones, sanas relaciones, relaciones dignas. ¿Por qué cree usted que Dios nos pide esto a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque Dios es así con nosotros. La Biblia nos enseña que Dios nos amó de una tal manera. Dice que aún siendo pecadores o gente inmerecedora de la gracia de Dios, Cristo murió por nosotros. Nosotros debemos aprender
a establecer buenas relaciones, no solo con los que nos caen bien, sino con todos. Porque en algún momento vamos a pasar una necesidad. Y qué lindo es cuando el pueblo de Dios puede decir, vengan, tenemos a alguien con necesidad, respondamos, ayudemos. Eso es lo que Dios pide de usted y de mí. La voluntad de Dios es que nos amemos de verdad y que vivamos en armonía, ya que en el cielo, me imagino, estarán personas que no creemos dignas o que ni siquiera nos imaginábamos que iban a estar ahí. Un amigo escribió hace un par de años, yo puedo escoger quién se sienta a mi mesa. Yo puedo escoger quién se sienta a mi mesa. Pero yo no puedo escoger quién se sienta en la mesa del Padre a mi lado. Y en el cielo van a haber personas que nosotros dijimos, ¿y este cómo la hizo? Y la verdad es que Dios ama la armonía entre su pueblo. Ahora bien, no porque nos llevemos bien quiere decir que todos van a ser nuestros amigos. Hay unos que se ven bonitos de lejitos, ¿sí? Y está bien, pero si hay necesidad, respondemos. Dios nos amó de tal manera que aún nosotros, no siendo merecedores, Cristo murió por nosotros.